Y ahorita, bienvenido a nuestro profesor Flavio, y gracias por la presentación del señor Jorge. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias a las 71 personas que se quedaron con nosotros. Bueno, primero que todo, gracias al Grupo Lanchain por haberme invitado hoy a participar en esta charla. Y muchísimas gracias al doctor Jorge por la excelente presentación acerca de patología y bueno, la masterclass esta que nos brindó la noche de hoy. Bueno, ya para entrar en materia acerca de los ácidos biliares y de cómo estos aportan a los cultivos de camarones o cuáles son los mecanismos de acción, cómo los podemos utilizar y cómo los vamos a utilizar y cuáles son los resultados que están dando, vamos a hablar un poco acerca de las características de estos ácidos biliares, luego hablaremos un poco de los mecanismos de acción, cuáles son las dosis recomendadas, algunos ensayos que estamos haciendo, los que se realizaron en China y los que se están haciendo en Ecuador, y por último, conversamos un poco acerca de los beneficios de la aplicación de los ácidos biliares. ¿Ok? Para entrar ya de lleno con las características, decimos que los componentes del ácido biliar como tal o del producto son un 75% componentes activos, ¿sí? Las diferentes mezclas de ácidos biliares y el 25% es el portador o excipientes de la formulación del producto, ¿sí? Su principal objetivo es proteger el hepatopáncreas y prevenir las enfermedades. O sea, es un aditivo cuya principal objetivo es mantener un hepatopáncreas sano dentro del camarón. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de promover la digestión y la absorción de grasas. Porque los ácidos biliares están específicamente orientados en el procesamiento y en la utilización y en la mejor utilización de las grasas para el camarón. ¿Sí? Un dato importante que lo comentó el doctor Jorge es que los camarones son incapaces de producir biles o de producir ácidos biliares igual que colesterol. Entonces, los ácidos biliares vienen de precisamente la degradación del colesterol. Una característica importante, sobre todo para el tema de aplicación y de utilización, es que parte de la molécula es hidrosoluble, ya vamos a, ¿cómo se llama?, profundizar un poco más en esto, y que al aplicarlos mejoramos la absorción no solamente de las grasas, sino también de las vitaminas liposolubles del grupo A, D, E y K, ¿sí? Entonces, estamos aplicando un producto, un aditivo que busca específicamente mejorar la salud hepatopancreal de los camarones. ¿Ok? Ahora, entrando ya en los mecanismos de acción de realmente qué son y cómo actúan, vemos aquí un ejemplo o algunos de las fórmulas químicas que componen los ácidos biliares. ¿Sí? Entonces, vemos que estos que vemos aquí arriba es el ácido cólico, el ácido desoxicólico y el ácido quenodexicólico, ¿ok? Son algunos ejemplos de los ácidos biliares que nosotros podemos encontrar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una característica importante de esta molécula? Esta es una molécula que tiene doble polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es, eso se llama, dentro de la química, se llama anfifílica, ¿ok? Que al mismo tiempo es hidrosoluble y no es hidrosoluble. O sea, la mitad de la molécula es capaz de hidrosolubilizarse y la otra mitad no. Entonces, esta característica particular es la que le permite ser portadora de la grasa y nos trae todos los beneficios que nos traen los ácidos biliares para el hepatopáncreas del camarón. Cuando nosotros incluimos dentro de la dieta los ácidos biliares y estos se conjugan, ¿dónde conjugan? Conjugan en la parte superior de la molécula, ahí donde está el enlace doble a oxígeno y a OH, ¿sí? En presencia de aminoácidos como la glicina o la taurina, o de sales como la sal de sodio y, perdón, como el sodio y el potasio, ellas conjugan en sales biliares. Estas sales biliares, ¿ok? O ácidos grasos de segundo, ácidos biliares de segundo orden, que son el ácido taurónico y el ácido glicólico, son los que permiten
hacer el transporte a través de la pared celular de las grasas de cadena larga, que el camarón, como lo explicó el doctor Jorge en su lámina, es incapaz de procesar por sí mismo. Esto es perfectamente lógico, la razón por la cual el camarón no es capaz de procesar ácidos grasos de cadena larga, porque durante su desarrollo evolutivo él no estuvo expuesto a ácidos grasos provenientes de especies terrestres. Pero como nosotros estamos haciendo alimentación intensiva del camarón y estamos agregando precisamente carbohidratos que provienen del maíz, que provienen de la soya, que provienen de distintas plantas de origen terrestre, estas traen trazas de ácidos grasos de cadena larga, que el cual el camarón simplemente es incapaz de aprovechar si no está en la presencia de los ácidos biliares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción real o realmente qué está pasando? ¿Sí? Aquí podemos ver una gráfica muy interesante en donde precisamente lo que hace el ácido biliar es emulsionar, ¿sí?, estas grandes gotas de las que hablaba el doctor Jorge, que son muy difíciles de procesar por el camarón, la rompe en una emulsión y luego las transforma en micelas de tal manera que sea posible que pasen a través de la membrana celular y sean absorbidas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, lo que les explicaba de la dualidad en la polaridad de la molécula, ella al mismo tiempo es capaz de adosarse a la molécula de grasa o a la micela de grasa y al mismo tiempo es capaz de solubilizarse. Y esto es lo que le permite de manera práctica pasar la membrana celular y favorecer la absorción. Ahora, esta misma figura que mostró el doctor Jorge, ¿ok?, donde vemos las distintas células que conforman una célula hepatopancreal, es donde vemos la diferenciación de la célula. Si ustedes se fijan, el doctor Jorge explicó también que las células R son las encargadas de almacenar y procesar grasa. Y estas células R casualmente ocupan casi el 50% de la célula hepatopancreal. Entonces, es un conjunto de células muy importante dentro de la conformación de la célula hepatopancreal general, o sea, es prácticamente el 50% de la superficie. ¿Por qué? Porque precisamente las grasas son un almacén de energía muy importante para el camarón, sobre todo en las primeras etapas y sobre todo durante el desarrollo temprano. Entonces, si nosotros tenemos una mayor disponibilidad de estas grasas reducidas a la menor cantidad posible, transformadas en micelas gracias a las sales biliares, gracias a los ácidos biliares, mejora la absorción de estas grasas y sobre todo le restamos trabajo a estas células del hepatopáncreas, lo cual les permite una reducción del estrés hepatopancreal que termina influyendo en la supervivencia y en el crecimiento del animal y, por supuesto, en la mejor absorción de la dieta que nosotros le estamos dando. Aquí, bueno, hay ejemplos de una célula hepatopancreal sana y de una célula hepatopancreal enferma. Sí, a simple vista se ven las diferencias donde en la célula hepatopancreal sana, que es la que está arriba, vemos cómo tiene una forma perfectamente uniforme, ¿sí?, y está libre, está destapada, si lo podemos ver así, con poca densidad. Y abajo vemos cómo tiene en el epitelio, en la punta, ¿ok?, está deformada y la célula tiene una pared, membrana delgada, y bueno, vemos cómo está completamente tupida la célula hepatopancreal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que estamos precisamente buscando es evitar el estrés sobre las células hepatopancreales, adicionando los ácidos biliares al alimento o a la conformación para permitir que la ruptura de estos grandes lóbulos de grasa en pequeñas micelas ayude a su absorción. Y que bueno, generalmente los ácidos grasos de cadena larga son desechados por el camarón porque precisamente son incapaces de aprovecharlo. Y bueno, están presentes en el alimento balanceado.
Ahora, una parte muy importante de la presentación o de la forma de utilizarlo, ¿ok? Es la dosis. Sí, la dosis recomendada por la empresa Lanchen y que se está probando en este momento en Ecuador y que nos ha dado los mejores resultados, es entre 2 a 3 gramos por kilogramo de alimento o de 2 a 3 kilogramos por tonelada de alimento. Sí, sencillamente es la conversión. Hay dos formas de aplicarlo, ¿sí? Se puede aplicar directamente al alimento balanceado, eh, pasando por un proceso de solubilización del producto en agua, luego aplicándolo por el alimento y por un pequeño tiempo de secado para después ser boleado, ¿sí? A la piscina, o también, y que es la mejor forma o la forma a la que queremos llegar dentro del Ecuador, siendo mezclado durante el proceso de peletizado o destruido. ¿Okay? Una parte importante es que estas sales biliares, estos ácidos biliares, sí, son térmicamente estables, resisten hasta 150 grados. Entonces, durante el proceso de extruido, si nosotros estamos extruyendo alimento, es perfectamente posible, o sea, y de hecho sobreviven con sus características intactas al proceso de extruido y a la peletización. Bueno, no, que no necesita calor, pero es perfectamente integrable dentro del alimento balanceado y es lo que se busca, ¿sí? Si nosotros logramos integrarlo dentro del alimento balanceado en el Ecuador, esta dosis de 2 a 3 gramos por kilogramo puede reducir a algo alrededor de 1.5 gramos o de 1.75 gramos por kilogramo de alimento y bueno, por supuesto, reduciendo los costos de la implementación del producto. Por último, perdón, vamos a hablar un poco acerca de los ensayos, ¿sí? Tengo dos experiencias. La primera es la experiencia con la que el grupo Lanchen llegó al Ecuador, ¿ok? Es una experiencia que se desarrolló en China y aquí podemos ver el pequeño cuadro donde se ve la cantidad, el peso inicial, la supervivencia del FCR del grupo de control y del grupo experimental al que igual se le aplicó Runion durante los primeros 28 días de cultivo. Los resultados en China sí fueron que al grupo en relación que se le aplicó los ácidos biliares tuvo un 5.54% más de peso final de la cosecha, tuvo un porcentaje de supervivencia superior de casi el 12% y se redujo el FCA en casi el 5%, el 4.7%. ¿Sí? Abajo vemos una prueba un poco más detallada que se está desarrollando en este momento en Ecuador. ¿Sí? Lamentablemente el lugar y la empresa de la prueba todavía está reservada, pero durante los primeros 28 días ya tenemos unos resultados interesantes. Todavía esta prueba está está rodando o se está realizando, pero ya podemos extraer algunos datos preliminares que son sumamente alentadores. Podemos ver en las gráficas superior, ¿sí? Que vemos el grupo de control, las densidades iniciales y finales y el promedio y los promedios del grupo de control en cuanto a la supervivencia. Y del lado derecho vemos entonces la ganancia en peso y el factor de conversión y los promedios, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces tenemos cuatro piscinas o 4 grupos, como control 1, control 2, control 3 y control 4, y al final vemos el promedio de cada uno, tanto para el lado de densidades iniciales y finales, ¿ok? Como para el lado de tasa de conversión. Entonces vemos que en promedio, ¿sí? El porcentaje de supervivencia sin aplicar Runion de estas piscinas en específico estaba alrededor del 56%, ¿sí? Y que particularmente teníamos en el grupo de control 1, teníamos porcentaje de supervivencia de 50%, en el 2, 59%, en el 3, 51% y en el 4, 62%. Fue el que al que le fue mejor. Y bueno, aquí vemos la comparación entre la siembra y la cosecha de cada uno. Y arriba, ¿ok? La línea gris que está adosada al margen derecho, vemos el porcentaje de supervivencia graficado. De este lado es la misma gráfica, solo que
estamos comparando siempre con Secchi factor de conversión, donde el factor de conversión promedio fue de 1.6, ¿sí? Para el grupo de control. Y bueno, sucesivamente control 1, control 2, control 3 y control 4, 1.63, 1.52, 1.75 y 1.51. Esos son los factores de conversión. Aquí la característica de la gráfica es que del lado izquierdo tenemos los pesos de los animales y del lado derecho tenemos el factor de conversión. Ahora, durante los ensayos de Runyon, vemos que el porcentaje de supervivencia general aplicando el producto subió al 74%, o sea, de 56 a 74%. Y desde el punto de vista de la supervivencia. Y desde el punto de vista del factor de conversión, el factor de conversión promedio disminuyó de 1.6 a 1.3, ¿sí? Teniendo algunos picos en uno de los grupos control, sobre todo el R3 fue el que fue más ruidoso, donde subió a 1.71, pero también fue el tanque o la piscina donde se sembraron menos animales. Entonces ahí puede haber una relación de causalidad. Ahora, comparando directamente ambos promedios en las gráficas, podemos ver entonces cómo desde el punto de vista de la supervivencia, vemos cómo el grupo de control sembró muchísimos más animales, sembró casi 3 millones de animales en comparación con el grupo de Runyon, que sembró 2.130.000, pero que la supervivencia de ambos fue muy similar, si vemos en el grupo anaranjado, en la gráfica anaranjada, donde para Runyon sobrevivieron 1.600.000 animales, y para el grupo de control sobrevivieron 1.654.000, a pesar de que aquí se sembraron casi 3 millones de animales. Entonces, la tasa de supervivencia promedio fue del 74% para la prueba con Runyon y del 56% para los animales donde no se está aplicando. Igual de este lado, vemos cómo el factor de conversión es mucho más pequeño, ¿sí? Dentro de la prueba aplicando Runyon que durante los animales a los que no se está aplicando, ¿sí? Esto fue durante los primeros 28 días de la cosecha. Y bueno, ya para Ecuador, estos son los resultados, ¿sí? De esta primera etapa. Y vemos que, bueno, se consiguió un 7.8% más de peso final. La supervivencia mejoró en un 18.7% y el FCA se redujo en 15% del grupo al que se le aplicó Runyon. Ahora, los beneficios fueron bien expuestos, los hemos, ¿cómo se llama? Conversado durante todo el live. Jorge habló un poco de ellos, pero bueno, mejora la supervivencia, mejora el factor de conversión, mejora la ganancia en peso, ¿sí? Y en consecuencia de una mejora en la ganancia de peso, tenemos una reducción en el tiempo de cultivo. Y por supuesto, si nosotros tenemos una buena salud hepatopancreal, el animal es mucho más resistente a las enfermedades y tiene una mejor nutrición y un mejor rendimiento. O sea, aquí hay algunas pequeñas fotos de referencia, ¿sí? Tanto de células hepatopancreales como del hepatopáncreas del camarón, y vemos las fotos de grupos de control. En este caso, de este lado son los animales, los que están marcados aquí en rojo. De este lado son los animales a los que se les aplicó Runyon, y del otro lado tenemos los animales donde no se les aplica. Una característica muy importante es que a los camarones a los que se les aplica Runyon son más claros y son más transparentes, ¿ok? Se ven limpios, se ven muchísimo más, el músculo es muchísimo más transparente, y esto tiene mucho que ver también con los ácidos biliares y las sales biliares en general tienen una característica que son capaces de funcionar como detergentes en el intestino, ayudando a degradar y sacar toxinas del animal, y lo que va es limpiando el intestino del animal y logra obtener estas coloraciones más claras de los animales finales. Bueno, a mí me dieron 30 minutos de tiempo y 30 minutos exactamente utilicé. A las 57 personas que se quedaron con nosotros, si tienen alguna pregunta que deseen hacer acerca de la aplicación
acción o de los medios de acción de ácidos biliares, estoy por aquí a sus órdenes.